Continúan las revelaciones sobre la red de espionaje de Estados Unidos y se tensan las relaciones con países europeos. En junio de 2008, y desde el escenario junto a la columna de la victoria en Berlín, el flamante candidato demócrata Barack Obama le pidió al mundo que tome el ejemplo de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, que aprendieron, dijo, a trabajar juntos y a confiar los unos en los otros. 5 años después, la escena muestra su lado más oscuro. Quienes busquen el ejemplo declamado solo verán una Angela Merkel indignada y un Obama que, transitando su segundo periodo de gobierno, no puede explicar por qué sus servicios de inteligencia espían a quienes se supone son merecedores de la confianza que solo brinda la amistad y la cooperación. El escándalo cobró nueva fuerza luego de que medios de Europa publicaron otra tanda de documentos secretos que mostraban cómo la canciller Merkel fue víctima de espionaje telefónico por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, NSA por sus siglas en inglés. Y la nueva filtración de documentos, que continúa la que comenzó en junio de 2013 el ex técnico de la NSA, Edward Snowden, Le Monde de París y El Mundo de Madrid, señalan que la agencia había espiado más de 70 millones de llamadas telefónicas en Francia y 60 millones en España, solo en un mes. A esto se sumó el diario romano L'Espresso, con nuevos datos que incluían a los italianos también como víctimas de la maniobra. Todas esas noticias fueron desmentidas por el jefe de la NSA, el general Keith Alexander, que las calificó de completamente falsas. Chairman, the assertions by reporters in France, Le Monde, Spain, El Mundo, in Italy, L'Espresso, that NSA collected tens of millions of phone calls are completely false. They cite as evidence screenshots of the results of a web tool used for data management purposes, but both they and the person who stole the classified data did not understand what they were looking at. The web tool counts metadata records from around the world and displays the totals in several different formats. The sources of the metadata include data legally collected by NSA under its various authorities, as well as data provided to NSA by foreign partners. To be perfectly clear, this is not information that we collected on European citizens. It represents information that we and our NATO allies have collected in defense of our countries and in support of military operations. Pero en los últimos días de octubre, el semanario italiano Panorama tensaba aún más la situación al revelar que el espionaje también incluyó al Vaticano y en especial al cardenal Jorge Bergoglio, incluyendo las horas previas a su consagración como papa. Poco después, fuentes estadounidenses, sin identificar, buscaron cambiar el eje del escándalo y dejaron trascender a The Wall Street Journal que fueron los servicios secretos de España y Francia los que espiaron a sus propios países y luego lo compartieron con Washington. La apurada versión no conforma a Alemania, uno de los principales socios europeos de los Estados Unidos, a tal punto que el Bundestag, la Cámara Baja alemana, celebrará el 18 de noviembre una sesión que tendrá al espionaje como tema central. Zunächst mal werden wir natürlich versuchen, den Sachverhalt komplett aufzuklären, insbesondere auf welche Art und Weise wurde abgehört, was ist da technisch gemacht worden, kommt es tatsächlich aus der Botschaft, diese Frage steht ja im Raum, und wenn wir Schuldige finden und namhaft machen können, dann müssen die auch mit den Rechtsfolgen leben, sofern es Diplomaten sind, das Land verlassen, aber das wird sich zeigen. Pero Alemania no es el único país indignado. Una delegación del Parlamento Europeo estuvo estos días en Washington para pedir las explicaciones que reclama toda la Unión Europea. España citó al embajador norteamericano en Madrid con el mismo sentido.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, buscó una justificación difícil. Sostuvo que el espionaje que realiza su país no es indiscriminado y que solo se espía para propósitos legítimos de inteligencia. Hay versiones que aseguran que Obama no conocía el espionaje a líderes mundiales, pero la especie fue tratada con ironía por los medios y algunos voceros europeos, así como por los republicanos. En mayor medida, luego de que el miércoles 30 de octubre el Washington Post revelara que la NSA tiene intervenidas las bases de datos globales de Yahoo y Google e intercepta las comunicaciones recolectando datos y contenidos privados. La NSA ya dispone de acceso por la puerta principal de Google y Yahoo a través del programa PRINCE, bajo supervisión judicial. Pero lo llamativo del programa muscular que se descubrió ahora es que no tiene esa supervisión. En medio de la profundización del escándalo, la Casa Blanca confirmó que revisará sus prácticas en materia de espionaje de dirigentes extranjeros, pero seguía siendo imprecisa frente a la protesta de los líderes europeos y a las críticas del Congreso. Los trascendidos señalan que el gobierno de Obama evalúa declarar ilegales las escuchas, aunque esa decisión aún no se ha tomado. Todo indica que Washington teme que el escándalo afecte el futuro de sus acuerdos políticos con la Unión Europea, entre ellos el denominado Programa de Rastreo de Finanzas Terroristas, bajo cuyo paraguas se habría producido buena parte de las escuchas cuestionadas. Este temor se vio acrecentado cuando en Washington la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, pidió una revisión total de todos los programas de espionaje de Estados Unidos. Para calmar las aguas, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, hizo públicos varios documentos clasificados sobre programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Los documentos datan en su mayoría de 2009, cuando la Casa Blanca presionó al Congreso para aprobar reformas a la ley patriótica, aprobada en 2001 tras los atentados del 11S. También incluyó informes de 2011 para demostrar que solo se busca anticipar eventuales atentados terroristas. Se estima que el daño que esto podría ocasionar para la política exterior norteamericana no es menor. Es que, como se destaca, las relaciones diplomáticas se construyen sobre la confianza. Por eso, ahora, con su credibilidad en tela de juicio, Washington tendrá serios escollos para mantener alianzas, concretar nuevos acuerdos e influir en una opinión mundial que lo mira con un recelo completamente justificado, que ya no puede desecharse tan fácilmente hablando de teorías conspirativas. Sí, así es. Aquellos que nos ocupamos del tema de seguridad, de espionaje, de todo lo que pasó después de la Guerra Fría, de las teorías de la conspiración, nos quedamos todos cortísimos después de que Edward Snowden empezó a dar más y más información sobre lo que se cocina en las agencias de espionaje de Estados Unidos y también de Gran Bretaña. Bueno, lo que vimos estas semanas es que no solo espían a sus aliados, imaginemos a los enemigos, se espían hacia los aliados, Alemania, Francia. Lo más extraño, por lo menos lo que más me llamó la atención a mí, Pedro, fue lo moderada de la reacción de Europa, ¿no? Porque finalmente, si nos ponemos a hacer un balance, la única que tuvo una reacción digna y soberana fue Dilma Rousseff, que dijo, señores, yo no viajo a la Casa Blanca, y dio un discurso durísimo en Naciones Unidas. Mientras que Merkel, se unieron los de la Unión Europea, no llegaron a nada, claro. Ahora sabemos por qué no llegaban a nada. En realidad era una gran hipocresía porque tenían la conciencia sucia. El director de la Agencia Nacional de Seguridad, Kate Alexander, reveló que los mismos aliados proporcionan información a Estados Unidos. En el diario de The Guardian hoy mismo salió que la agencia de inteligencia británica les enseña a Alemania, a Francia, a España y a Suiza cómo evadir las leyes para que las sociedades no se enteren de que le están pasando información. ¿Y eso te asombra? Bueno, no me asombra a mí, pero digo, cuando uno decía esto, decía, no, vos con la teoría de la conspiración, siempre ves espías en todos lados.
No, nos quedamos muy cortos, la cosa es mucho peor de lo que se suponía, ¿no? Entonces, y otro enigma que aparece esta semana y que yo creo que en los próximos días se va a ir viendo de qué se trata, es que ha habido, por pedido de Snowden, una visita de un legislador alemán a Moscú, a un lugar secreto de Moscú. Lo llevaron en una camioneta plateada con vidrios oscuros. Se supone que era, algunos dicen que era el Hotel Marco Polo, que queda en el centro de Moscú. Tuvo una conversación de 3 horas y lo que en realidad le está pidiendo Snowden es la posibilidad de viajar a Alemania para aclarar una cantidad de cosas, mostrar documentos, ver que estos documentos son fidedignos, etcétera. Algo que es muy complicado porque él tiene calidad de refugiado en Rusia. Si se va, pierde esa categoría. Habrá que asegurarle, digamos de alguna manera, que no lo maten, porque la realidad es que Estados Unidos, si puede, pienso yo, lo liquida. Y entonces hay una situación rara porque la pregunta que yo me hago y que no me sé responder todavía es ¿por qué razón Snowden no quiere quedarse en Rusia? ¿Por qué razón, habiéndole ofrecido a Alemania declarar vía ¿cómo se llama? La pantalla... ¿Vía Skype? Bueno, si había Skype o algo parecido, estando desde Moscú, le dieron la posibilidad de declarar de esta manera y él en realidad está insistiendo en irse hacia Alemania y no quiere decir ciertas cosas que sabe en Rusia. Esto, la verdad es que todavía está lleno de enigmas, se sabrá más adelante a medida que vayan apareciendo más documentos. Pero la realidad es que muchas veces Estados Unidos ha mentido respecto a esta situación y ahora que se sabe la verdad, aún en parte, creo que la vida de Edward Snowden realmente corre peligro y esto es lo que habrá que tratar de superar por parte de los alemanes, creo. Ahora, es interesante también cómo en las conferencias de prensa los voceros del Departamento de Estado, que prácticamente todos los días realizan conferencias de prensa, tienen una habilidad para la evasión impresionante. Es verdad que también los aprietan y les preguntan, bueno, ¿pero el presidente sabía o no sabía? No vamos a responder sobre determinados temas. O sea, no están pueden, muy no entrenados. Pueden, es ilegal, además. Claro, bueno, por eso digo, están muy entrenados tienen mucha cintura para saber responder a determinadas preguntas. De todas maneras, es interesante que mientras estamos viendo estas cuestiones que eran ocultas y que ahora aparecen, que hablamos de Estados Unidos, cómo interviene en el mundo, yo estoy siguiendo muy de cerca el proceso electoral en Honduras, y la embajadora de los Estados Unidos en Honduras aparece públicamente opinando sobre las elecciones. Bueno, como en Bolivia, ¿te acordás? Claro, bueno, dando consejos a los hondureños de cómo votar prácticamente, claro. Y lo hace sin ningún problema, aparecen entrevistas a la prensa hondureña, entonces como combinan las dos cosas, ¿no? Por un lado, por atrás, viendo cómo pueden tocar determinados resortes, y por el otro lado, en determinados lugares, cuando no quieren que gane un determinado político que no responde a las políticas de ellos, cómo aparecen públicamente. Y creo que esto también es una respuesta a lo que vos decías respecto de la diferencia entre Dilma Rousseff y Angela Merkel. Claro, esto que vos decís también se vincula con lo de Europa, porque las sociedades tienen que aceptar esto. O sea, ciertos sectores políticos de la sociedad hondureña tienen que aceptar que venga la embajadora de Estados Unidos a decir a quién tiene que votar. También pasa en la Argentina, también pasa en Bolivia, que hay sectores de los políticos o sectores de la población que van a la embajada de Estados Unidos a decir lo que hay que hacer. Sí, esa es la falta de dignidad absoluta, ¿no? Sí, y los europeos, que como bien vos decís, tampoco reaccionan demasiado. No reaccionan porque son parte del tema. Escúchame, ahora uno entiende por qué lo pararon a Evo, le pararon el avión a Evo, lo paró Europa, porque en realidad forman parte del mismo equipo. Y podemos agregar las paradas que hacen los aviones que secuestran gente, aviones estadounidenses que secuestran gente en Pakistán, en Afganistán, en Somalia, que hacen paradas en Europa. En España, por ejemplo. Que usan las bases militares, o directamente que han torturado a gente en otros países fuera de su territorio. Otro caso me hace acordar un caso que hemos hablado acá en Visión 7 Internacional, también de falta de soberanía. En el caso de España, en Madrid, un ciudadano colombiano fue retenido, estaba en el aeropuerto, iba a viajar justamente a Cuba y fue retenido, y la explicación que le dieron era que una persona de la embajada norteamericana lo tenía que hacer un interrogante porque viajaba a Cuba. O sea, ¿cómo va a estar una persona de la embajada norteamericana en territorio español interrogando a un colombiano? La verdad que es una situación
inaceptable. Ya que hablas de España, te propongo que veamos juntos y para compartir también con los televidentes yo diría una visión muy diferente, al revés, o muy particular de este espionaje que se está llevando adelante del programa El Hormiguero de la televisión española. Véanlo porque es realmente imperdible. En un pequeño pueblo de España están enojados porque a ellos no los espían. ¿Ven a este tipo? Trabaja en la CIA y es el responsable de las escuchas a la Merkel y Rajoy. Y en un pueblo en España quieren mandarle un mensaje. Me llamo Baldomero y quiero decir a todos los de la CIA que nuestro pueblo Trijueca no es menos que los demás y que... ¡Queremos ser espiados! ¡Queremos ser espiados! ¿Ya lo ven? No quieren ser discriminados y para ello llamarán la atención del servicio secreto. Boys protecting intercontinental ballistic missiles in Spain. No, pues vaya, que luego sale movido en el Google Earth. Obama, ¡zas! En toda la boca. Trijueca sabe qué temas obsesionan a los yanquis. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara Está pasando el satélite. una habichuela. Cocinero. Boys have that Arab music in Trihueca. Y es que este pueblo está dispuesto a todo con tal de ser espiado. Se hace saber que el nombre del señor alcalde, el hijo predilecto de Trijueca, es Kim Jong-un. ¡Calla, calla! Obama, in your face. Trijueca es generosa y le ha mandado este vídeo a Obama. Boys, we have to investigate this town in Spain. ¿Alguna boludez nosotros? Bueno, divertidísimo realmente, ¿no? Bueno, un dato más te doy para agregar a este bloque. En Estados Unidos, después del 11 de septiembre, se hicieron realmente 1.271 agencias más de espionaje dentro de Estados Unidos, 1.271. Se crearon 33 complejos edilicios nuevos, todos dedicados a almacenar esta impresionante masa de espionaje, y trabajan cerca de 1 millón de personas, 854.000 personas que pueden acceder al material que recogen, entre otras cosas también, por supuesto, en América del Sur, ¿no? Sí, lo que no recogen son las armas en Estados Unidos, porque cada 2 por 3 agarra a alguien armas y empieza a matar gente. Como en el aeropuerto de Los Ángeles. Exactamente. Bueno, Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, claro, Telma. Alberto de Lugano dice, muy bueno el programa. Patricia de Bariloche dice, qué invitado de recontralujo. Buenísimo el programa. Edgardo de Valvanera dice, un abrazo para los dos. Ve el programa todos los sábados. Y tengo que decirle a Edgardo de Valvanera, de paso le vamos a dar una ayudita, que no es Orson Welles, nuestro personaje de hoy. Así que para vos, Edgardo, y para tantos otros que todavía no pudieron dilucidar de quién se trata, va otro dato de la incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy, que ustedes van a ver ya la fotografía allí, y les vamos a contar que este señor fue becado por la Fundación Guggenheim en 1940, donde obtuvo su primer gran éxito con el estreno de una de sus obras. Su actividad docente ya era intensa en esa década y siguió por muchos años más. En los 60 fundó el Centro Latinoamericano de Estudios de Música Avanzada en el Instituto Torcuato Di Tella. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Antes de ir a la próxima pausa, les vamos a contar, por supuesto, el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Una protesta inédita en Arabia Saudita puso nuevamente de relieve las estrictas normas religiosas que le restringen elementales actividades como, por ejemplo, conducir automóviles. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional. No se vayan.